Ok. Buenos días, Salma, María, María de Jesús. Hoy iniciamos, hoy 28 de abril. Vamos a poner aquí 428. Es Limón Rojas, Salma y Camacho Amarillas, María de Jesús. Bueno, entonces ya iniciamos a grabar nuestra clase. El día de hoy vamos a iniciar el tema nuevo. Vamos a iniciar el tema nuevo y es hablar acerca del tiempo pasado. En su WhatsApp yo les compartí una lista de verbos regulares e irregulares o la lista de verbos en tiempo pasado. Entonces vamos a analizar un poquito ese archivo y se los voy a compartir. Ustedes ya lo tienen, por aquí se los voy a pasar. Entonces, miren, el verbo siempre lo vamos a conocer en su forma regular y en esta parte del parcial nosotros vamos a enfocarnos aquí en el pasado. También vamos a ver el pasado participio y también se los puse en inglés para que no tuvieran, para que tuvieran una traducción de qué es lo que significa. Además, los verbos yo se los puse de forma alfabética, por lo que si tú vas a buscar un verbo, no vas a tener eh, ninguna complicación porque ya te sabes el alfabeto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, y suena así, miren. Por ejemplo, hay algunos verbos que se escriben igual en pasado y en pasado participio. Entonces, por ejemplo, voy a buscar uno aquí, drink. El verbo drink es beber, es beber. Entonces es beber o tomar. Nosotros en español o en nuestro español nosotros lo conocemos como, por ejemplo, tomar agua, beber agua, tomar agua. Entonces nosotros casi nunca usamos la palabra beber. ¿Sí? Entonces está tomando agua, va a tomar agua, toma agua. Entonces drink es tomar, drank es tomó y drunk es tomado. Entonces son beber, bebió, bebido. Entonces así funciona esto. Dibujar, dibujó, dibujado. Hacer, hizo, hecho. Entonces de esa manera es como ustedes lo van a poner. Por ejemplo, hay algunos verbos que se escriben igualito en algunas estos verbos siempre los van a poder ustedes usar en su examen, tener la hoja impresa por ahí les va a servir mucho porque a veces hay alguna palabra o una letra con la cual ya nos cambian el verbo y están cambiándonos los de tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, venir, el verbo venir, vino, venido. Entonces, este y este se escriben igualito, pero tienen diferente significado. Entonces tienen que acompañarse con otras cosas para poder que ustedes le den el contexto. El inglés es de contextos, entonces si no tenemos un contexto no vamos a entender. Por ejemplo, aquí está el verbo choose, escoger, un mosco, escoger, escogió, escogido. ¿Sí? Entonces, esa es alguna de las palabras. Por ejemplo, aquí está el verbo quemar. El verbo quemar, quemó, quemado. Y fíjense que suenan igual y se escriben igual. Entonces aquí lee construir, construir, construyó, construido. Entonces, traer, trajo, traído. Entonces, quebrar, quebró, quebrado. Esas son las que nosotros vamos a poner aquí. Entonces, hay alguno que les quiero mostrar que se escribe totalmente igual. Por ejemplo, el verbo leer. Aquí está leer. Leer, leer, leyó, leído. Entonces, este es el verbo leer. Bueno, pero entonces suenan diferentes. Eso es lo que vamos a estar viendo. Es read, read, read. ¿Sí? Entonces, ese es en pasado, presente es read y en pasado es read. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a ver esto. Por ejemplo, el verbo sí, el verbo sí, ver, vio, visto, te dejo en visto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo este verbo, esta hoja de verbo les va a ayudar mucho a ustedes para que puedan identificar cuando nos están hablando en los diferentes tiempos en el idioma inglés. Y
Esto les va a servir como un diccionario. Miren, cuando yo estaba muy joven, me gustaba mucho ver estos verbos porque en ninguna parte, eh, en algunas partes nosotros los vamos a ver estos verbos, bueno, ¿y qué significa? ¿Por qué me están cambiando la palabra? Y ahí está el significado que te lo están poniendo así porque es tiempo pasado. Entonces aquí tenemos el verbo ser, el was o were, por eso es was o were. Entonces, ser, fue o fueron y sido. ¿Sí? Esa es una. Llegar a ser, llegó a ser o llegó a o llegado a ser. Iniciar, inició, iniciado. Entonces, cuando yo les diga que lo lean de esa manera, así tienen que entender que este es normal, este es en pasado y este es en pasado participio. Ahora, solamente en esta parte del parcial nos vamos a enfocar en esto, en el tiempo pasado. El pasado participio lo vamos a dejar para la segunda parte del parcial, donde vamos a hablar de presente perfecto. Aquí se llama pasado simple y acá se llama presente perfecto, pero están muy ligados y yo quise ponerlos los dos en un solo parcial porque les van a servir mucho para que ustedes den rendición de cuentas, que en tu carrera tú tienes que hablar mucho de precisamente de contar qué pasó en algún problema y allí ustedes van a verlo. Nosotros vamos a ver diálogos propios de los recursos humanos y en tiempo pasado, usando precisamente el tiempo pasado, pero también el pasado participio. Entonces, recuerden que, por ejemplo, ir, voy, ido. Entonces, recuerden que nosotros para decir eso en el idioma español siempre usamos el he ido, han ido, has ido, hemos ido, ha ido. Entonces, ese a nosotros es lo que vamos a explicar en este parcial. Entonces, iniciamos. Después de explicado esto, espero que ustedes todos ya hayan visto este archivo que les mandé hace días desde el jueves en su grupo del WhatsApp. Entonces, vamos a empezar a usarlo. Y les voy a explicar lo siguiente. Lo iba a poner ya hecho, pero mejor quise hacerlo. A ver, ¿dónde está esto? Compartir pantalla. Aquí está. Muy bien. Primero que nada, entendamos que los verbos en el tiempo pasado se dividen en regulares e irregulares. Regular, irregular. Se dividen en regular o irregular. Bueno, entonces, ¿cuáles son los verbos que se denominan regulares? Aquellos que su terminación es ed, ed. ¿Y cuáles son los verbos que se denominan irregulares? Son los que cambian, son los que cambian su manera de escribir. Ellos cambian su manera de escribir. Entonces, allí esta parte es lo que nosotros vamos a estar revisando. Y te digo, son 150 verbos, no, son casi 200 verbos y son los más usuales para el idioma inglés o los que te puedes familiarizar más con ellos. Por eso te los puse ahí para que los tengas como un diccionario y que esto te sirva para crear un aprendizaje autónomo cuando ya no estés en clase de inglés, pero sí tengas este trabajo. En el segundo año, con el maestro que ustedes tengan, van a usar bueno, no la van a usar así que les diga usen eso, sino que les puede servir como un tipo diccionario para su clase de inglés que van a tener en segundo año. Muy bien, entonces iniciamos. Los verbos regulares terminan con ed y los irregulares cambian su forma de escritura. En otras palabras, si el verbo no termina en ed, si el verbo no está en las hojas, si tú, por ejemplo, yo te digo, a ver, vas a hacer esto, necesito que escribas la palabra, el verbo en pasado, ¿cuál verbo en pasado? A ver, el verbo mover, el verbo mover, ok.
Entonces yo necesito que tú me escribas la palabra moví, movió, movió, movimos, movieron. Entonces lo que vas a hacer es que vas a buscar este verbo en las hojas para que te rinda. Entonces el verbo move, me voy a las hojas. Me voy a ir a las hojas. ¿Dónde están mis hojas? Aquí están mis hojas. Me voy a ir a mis hojas y como está en alfabético no voy a tener ningún problema para revisarlo. Me voy hasta acá, move, 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 move. La M, la M, la M, la M, aquí está la M. ¿Está el verbo? No está, no está. Entonces, ¿qué significa? Que ese verbo tiene que cambiar o tiene que tener ed. Si no está en las hojas, ponlo con ed. Así de sencillito y así de fácil va a ser. Si no está en las hojas, ponlo con ed. Así de facilito. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a buscarlos. Aquí está el verbo move. Bueno, no, aquí debería estar el verbo move. En este lugar no está, pues simplemente le pongo ed. Pero ahí sí vamos a analizar las reglas de cómo compartirlas. Aquí estamos. Y se las voy a mostrar de una vez. Entonces, el título de esto va a ser How to Form de Past Simple, Past Tense. ¿Cómo formar el tiempo pasado simple? Le voy a poner un poquito más de zoom para que sea más visible esto. Número 1, la primera regla. For verbs ending in a single silent y, coma, nosotros agregamos la D. Ahí está. Entonces, no se les olvide, si nosotros el verbo termina en una E y esta es muda, lo único que vas a hacer es que le vas a agregar la letra D, porque recuerda que la terminación del tiempo pasado es ed. ¿Sí? Nada más con eso, y con eso la vas a realizar. Estoy esperando que me detecte el idioma para cambiarlo a inglés. Ahí está. Muy bien. Entonces, continuando, no se te olvide, si el verbo termina en una simple E y esta es muda, qué enfadosa la mosca o mosco. Si el verbo termina en una letra E y esta es muda, lo único que vas a hacer es que vas a agregar la letra D, porque recuerda, si el verbo es regular, el verbo tiene que tener terminación ed. ¿Y cómo te das cuenta que es terminación ed? Precisamente porque no está en las hojas. Si no está en las hojas de verbos, pues le debes poner la terminación ed. Entonces, vamos a poner la palabra, por ejemplo, move, la que estábamos viendo ahorita. Ya lo busqué en las hojas, pero termina en una E y esta es muda. Entonces, así me quedaría en tiempo pasado. Move, moved. Mover, movió. Mover, movió. Moví, muevo, moví. Mueven, movieron. Entonces, esa es la primera, donde ustedes los van a ver en la terminación ed. Hay otras. Hay otras que, por ejemplo, yo puedo decir el verbo write, escribir, write. Bueno, entonces me piden que lo haga en tiempo pasado. Entonces voy a hacer lo siguiente. El verbo write Pero es irregular, ¿no, teacher? es irregular, exactamente. Entonces vamos a buscar en las hojas el verbo write. Entonces, como está con W, va a estar a lo último. Y aquí está el verbo write. Si te das cuenta, cambia de forma de escritura. Entonces, ese no es un verbo regular, es un verbo irregular porque cambia su manera de escritura. Escribir, escribo, escribí, escrito. Y es el verbo escribir. Entonces, fíjense bien cómo este verbo, pues yo lo primero que hice, yo vine y lo miré en las hojas. Entonces, este verbo me piden que yo lo ponga en el tiempo pasado. Entonces, no puedo ponerle terminación ed. Lo que tengo que hacer es escribirlo como está aquí en las hojas.
y es el verbo rot, el verbo rot. Pero esto lo puse solamente como ejemplo. Recuerden que ahorita estamos viendo solamente los verbos regulares, los que terminan con ed. Esto se los ejemplifiqué nada más para decirles que no todos los que terminen con una e muda van a ser regulares. También hay irregulares. Y ustedes, otros alumnos en otros años me dicen, bueno, ¿y yo cómo voy a saber cuándo es regular y cuándo es irregular? ¿Cuál es la regla para decir este es regular y este es irregular? No hay. No hay ninguna regla para decir este es irregular o este es regular. Lo único que tienes que hacer es exponerte a los verbos, usarlos, conocerlos, y de esa única manera es como vas a entender si son regulares o irregulares. No hay nada más que cómo determinarlos. No hay manera de determinarlos, por eso yo te los estoy pasando en una hoja. Vamos a ver la regla número 2. Si en algún momento hay alguna duda, por favor me dicen y yo me detengo en donde no estén entendiendo. Vamos con la número 2. Dice, for verbs ending in a consonant, vamos a poner más y. Para verbos que terminen en una consonante más y, nosotros quitamos la y y agregamos ied. Muy bien. Aquí el verbo que tenemos más usual es el verbo estudiar. Es el verbo estudiar. Si nosotros nos vamos a buscar el verbo estudiar, para no estar abriendo tanto el archivo, se los voy a marear. Si nosotros buscamos el verbo study en las hojas, no viene. Entonces, como tip también, la letra U a la mayoría de las veces va a sonar como una letra A. Entonces, voy a buscar ese verbo en las hojas, no viene, pero termina en consonante más Y. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner, quitar la Y y agregar la terminación IED. Entonces, fíjate bien, por ejemplo, I study every day. Vamos a echar mentiras. Yo estudio todos los días. Fíjate bien cómo puedes ir desarrollando un sentido de ir conociendo lo que hasta ahorita sabes en el idioma inglés con un conector de tiempo o con una palabra que te diga que eso está en tiempo pasado. Por ejemplo, tú sabes que esta palabra, yesterday, ¿qué significa qué? ¿Qué significa yesterday? Nadie sabe. Ayer. Ayer. Entonces, aquí en esta parte, esto significa cada día, es tiempo presente, pero este es tiempo pasado. Entonces, fíjate bien cómo aquí ya te estás dando cuenta que las palabras te las están poniendo de forma diferente, están diferentes. ¿Y por qué? Precisamente porque es cambio de tiempo. Entonces, esas son las maneras en que tú como adulto puedes aprender en el idioma inglés cuando aprendes las mecánicas o cuando aprendan que está cambiado precisamente por algo, no solamente porque aquí dice ayer o todos los días. Y fíjense bien, el idioma inglés pues sí está un poquito más complicado de entender, pero el español está mucho más complicado, porque son las 6 personas de yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, cada uno tiene su propia manera de decir. Yo estudio, tú estudias, él estudia y estudia, nosotros estudiamos y ellos estudian. Y en inglés, ¿no? En inglés es la persona y es el tiempo. Ahora, hay idiomas como el chino mandarín, que esos idiomas no tienen tiempos. Por ejemplo, aquí yo les pudiera poner este. Y así está perfecto en chino. Yo estudio todos los días, yo estudio ayer. En esos idiomas los verbos se, no se,
no se conjugan, sino que hay siempre un conector como el yesterday, que es el que te dice que es eso lo hiciste en tiempo pasado. Yo como ahora, yo como ayer, yo como hace días. Entonces, esa es la diferencia, pero nosotros recuerden que el idioma inglés pues es el universal y es el que vamos a entender y es la que les va, estamos entendiendo ahorita. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, voy a seguir yo. Les repito, si hay alguna manera en que no entiendan, pues adelante me pueden decir. Entonces, la diferencia entre si termina en consonante más Y, si no vienen las hojas, búscalo en las hojas primero. Si no vienen tus hojas, pues entonces pone la terminación ed. Recomendación, por favor, impriman sus hojas para que estén ustedes participando en las clases y que puedan, no me hagan que solamente les califique con los exámenes o que diga yo, bueno, Cristina, pues tienes buena calificación, pero pues nunca participaste en clase, así te vas a quedar con el 7 que tienes. ¿Sí? Entonces, o Salma, estás igual tú, o, o María Camacho, así estamos. Entonces, creo que por ahí está Yajairi también. Entonces, fíjense cómo ustedes tienen que participar, porque si ustedes el idioma inglés no son las tablas, alumnas, no son las tablas, no se aprende tanto de memoria, esto lo tienes que practicar y lo tienes que llevar afuera del salón de clases. ¿Eh? Entonces, si estás en un carro y estás solo en el carro o no sé, ahí fíjate los letreros que tiene el carro, el cinturón de las letras del cinturón de seguridad, enfrente en el tablero que te dice. Por ejemplo, miren, si tú tienes un carro y que es un carro que viene americano, así dice enfrente del carro. Así dice. Cuando abajo donde le pones la gasolina, ahí dice eso. Muy bien. Entonces, la an significa que no tiene de lo que está hablando, que no tiene de lo que está hablando. Entonces, lead significa plomo. Entonces, ed significa que eso es no es tanto el tiempo pasado, sino que es algo ya hecho. Entonces, aquí fue el only. Entonces, ¿tú qué crees que diga ahí, Cristina? Si lead significa plomo. Pues, como dijo usted, on es como que no tiene. Ujú. Entonces, no tiene plomo, pero lo otro no sé qué es y only es ¿Cuál? Only. únicamente. Fuel es combustible. Entonces sería no tiene plomo, únicamente combustible. Entonces, ¿cómo lo tomas tú que te digan? ¿Qué entiendes que te digan ahí? Si tú eres un chofer y miras eso que te están poniendo en un carro. Creo que se refiere al, Al combustible, sí, le iba a decir con lo que, a la sí, con lo gasolina. que anda la camioneta, pues. A la gasolina, ok. Entonces ahí te está diciendo gasolina sin plomo solamente. O sea que solamente le pongas gasolina sin plomo. Es lo que te está diciendo. Y si tienes un carro que viene de procedencia americana, pues entonces podrás entender esas palabras. ¿Sí? Ahora, hay muchas palabras en los carros que nosotros podemos estar viendo y mirando y eso se llama aprendizaje autónomo. Si tú eres un alumno, pues ya ahorita ya estás grande, si tú eres un alumno que solamente el inglés lo agarras y abres la libreta hasta que ya vamos a entrar a otra clase, así no se aprende el idioma inglés. Aquí ustedes están muy calmados en esta parte precisamente porque no es una palabra o una materia grande de tu asignatura en cuanto a que esté tan seriada, pues entonces aquí el compromiso es de cada uno de ustedes entender lo más que puedan. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la número 3. Vamos con la número 3 donde dice for verbs ending in a vowel, en una vocal, en una vowel, eh,
plus y más la y otra vez, más la y. Ok, nosotros agregamos ed. Así de facilito. Es más fácil cuando nosotros aprendemos el tiempo presente. Es más difícil que el tiempo pasado. A medida que vamos entendiendo los tiempos, viene siendo mucho más fácil. Entonces, si el verbo termina en una vocal más una Y y tenemos el verbo más usual, el verbo play, jugar, play, jugar. Entonces, aquí lo único que voy a hacer, lo voy a buscar en las hojas. No viene. No viene en las hojas. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a poner la terminación de play y plate. Ahora, ¿cómo lo voy a leer? Porque recuerden que de una manera se escribe y de otra manera se va a escribir, se va a pronunciar. Siempre que tú veas la terminación ed, léelo como una letra T, pero con la lengua dentro de tus dientes. Yo digo play o plate, play o plate, play, plate. Entonces, de esa manera ya me estoy dando la connotación que estoy hablando de otro tiempo. No estoy hablando, I play baseball. Okay, I played baseball yesterday. I played. Pero si continúo manteniendo la lengua fuera de mis dientes, voy a sonar como un sonido de ACH. Y lo voy a hacer es, I played. No suena bien. Pero si mantengo la lengua dentro de mis dientes y digo, I played. Ahí sí se escuchó como realmente debe de ser. Entonces, moved. Started. Played. Suena un poquito diferente. Y esa es la connotación. Ahora, si ustedes ven inglés muy especializado, me podrán decir que hay veces que se va a decir ed, hay veces que se va a decir solo la d, hay veces que se va a decir la t, o que se va a decir ed o player. No importa, tú eres un principiante. Y entonces lo que vas a hacer es que esta es la manera de cómo te vas a ir metiendo en el idioma. Hazlo de esa manera, ya después las especializaciones te las van a dar en un centro de idiomas donde tú quieras estudiar. Entonces, ahorita yo me conformo con que lo hagas complete para que se note la connotación en tiempo pasado. ¿Sí? Y vamos con la última regla, entonces donde dice most of the verbs receive most of the regular verbs receive ed at the end. La mayoría de los verbos regulares va a recibir la terminación ed al final. Ay, Salud. muchas gracias. Por ejemplo, el verbo caminar. Vamos a buscar el verbo caminar. Si nosotros lo buscamos en las hojas, el verbo caminar, vamos a ver si está. Porque me están calificando esto y yo necesito saber si el verbo está o no está en las hojas. Aquí estamos en la W, aquí está la W. Si te das cuenta, el verbo walk no está aquí. Está despertar solamente con wake, where, web, web, wet, win, Teacher, ¿Dónde? ahí, por ejemplo, en walk y en wet, ¿por qué está en algunas con doble, con ed, perdón? Ok. O sea, como dos opciones, pues. El primero, americano, británico. Te doy las dos opciones porque lo puedes ver en alguna manera. El primero es walk, americano. Walk, wait, británico. Siempre que veas la segunda opción que tengas aquí, es que es británico. O sea, es de la Gran Bretaña. Entonces nosotros
es mucho más fino y las palabras les dan más tiempo. En el idioma español nosotros juntamos muchas las palabras. El idioma inglés trata de hacer lo mismo, pero el idioma inglés de la Gran Bretaña, ellos no juntan las palabras. A cada palabra le dan una connotación o su tiempo diferente. Es por eso que siempre que veas la segunda opción, americano, británico, ¿sí? Y siempre usa por favor la primera. Siempre usen la primera cuando yo les diga una frase o una tarea, usen la primera por favor siempre. Qué bueno que me diste eso porque sí se los debía haber explicado ya. El walk, wake, despertar, walk, despertó, walking, despertado. ¿Sí? Entonces, por favor, van a usar la primera porque la segunda es británico, pero es importante entonces que lo conozcamos. Esa es la explicación porque tiene dos, tiene dos. Bueno, entonces vamos a buscar el verbo walk aquí. Aquí debería estar, no está. ¿Qué quiere decir si no está en las hojas? Que es regular. Y que termina con. ¿Con qué? Con ed. Ok, bueno. ¿Te van a poner la cabeza tú? Sí. Ok, entonces se termina con ed. Bueno, entonces, pero ¿cómo le voy a hacer aquí? Fíjense bien cómo termina. WALK. A ver, y fíjate bien lo que vamos a hacer porque esto es esencialísimo que lo entiendas. Este verbo termina con E muda. No, ¿verdad? No. ¿Termina con consonante más Y? Tampoco. ¿Termina con vocal más Y? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer? ¿Qué tienes que agregar? Ed. Ed. Solamente eso. Solamente eso. Ed. Yo Y lo había esto. escuchado pero con ING al último. Bueno, pero el ing es ando, endo y son acciones hechas al momento de estar hablando. Todo lo que en inglés termine con ing, en español lo vas a traducir como ando o endo. Ando o endo son los verbos en que yo estoy hablando. Por ejemplo, el verbo speak, hablar. Pero yo qué estoy haciendo en este momento? Speaking, hablando. Esa es la diferencia. No, no vayan a confundirlo. Ese es, por ejemplo, si yo te estoy preguntando, tú contestas, tú answer. Pero ¿qué estás haciendo? Answering, contestando. ¿Mande? Es como en presente. Es presente continuo. Presente continuo se le llama. Entonces, ese lo vamos a ver enseguida si nos da el tiempo. Pero ahorita todo lo que tenga terminación ed o que venga en las hojas lo vamos a usar como pasado, y todo lo que tenga ing es presente continuo y es ando o endo. O sea, por ejemplo, si tú sabes que el verbo speak, Profe, dígame. y el pasado se llama pasado continuo, o se usa ing también. Sí, es pasado continuo, pero por ejemplo, pero tienes que poner esto: yo estaba. I Sí, was como para walking. indicar que es el Ajá, I pasado. was walking. Yo estaba caminando. I was walking, yo estaba caminando, y eso lo vamos a ver, pero si nosotros entendemos este primer tiempo pasado, nosotros vamos a entender muy bien los otros que vienen, porque nos tenemos que llevar estas bases para allá. Entonces, no se les olvide, si el verbo, yo tengo el verbo, otra vez voy a hacer la misma explicación. Okay, me dicen que haga el verbo walk en tiempo pasado. Bueno, entonces, a ver, ¿es regular o no es regular? No lo hay en las hojas. Bueno, entonces, con las reglas que me dijeron, entonces, a ver, ¿termina en E muda? No. ¿Termina en vocal más Y? Tampoco. ¿Consonante más Y? Tampoco. Entonces, lo único que me queda va a ser ponerle la terminación ed, y ahí está. Y voy a decir walk o walked. Walk o walked. Y ahí quedó ya en tiempo pasado.
Ahora hay indicadores de tiempo, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, los indicadores de tiempo, porque me quedan 4 minutos y medio de clase. Entonces, ahorita estamos poniendo en contexto lo que nosotros vamos a estudiar en esta parte del semestre, y también ya tienen las hojas, ya tienen las herramientas de cómo hacer esta parte. Y si tienen alguna duda, no sé si tengan alguna duda en alguna que no les haya quedado clara, que les pueda yo aclarar, que les pueda decir cómo pueden terminarlo. ¿Alguna duda? ¿No? No, hasta ahorita no. Ok, entonces igual las clases quedan grabadas, yo se las voy a pasar ahorita, y y así vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, para que veamos esto, y enseguida vamos a hacer ejercicios, pero vamos a ver los indicadores. Miren, estos son los indicadores que yo les digo. El yesterday es un indicador de tiempo. Cada uno de los tiempos en el idioma inglés tiene un indicador, y con eso la gente no entiende o no captamos que solamente con el indicador yo me puedo poner a determinar el tiempo. Y eso son tips muy importantes para adultos, para personas que quieren aprender inglés ya después de en una etapa universitaria, por ejemplo. Esos son atajos, le llamamos atajos. Entonces, Yajaira Azucena, eres Castro Domínguez. Esos son atajos, alumnos, y son cosas que en un centro de idiomas, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el centro de idiomas de UDO, eso es lo que daba con mis alumnos, precisamente para que ellos pudieran entender mejor eh, lo de su trabajo. No sé ustedes, pero yo no sé qué voy a hacer con mis camisas de uniforme de la UAS. Yo estoy como el profe que le dijeron vuelva a clase y ya no le queda la ropa. Bueno, entonces nos vamos a terminar nuestra clase, nos quedan 2 minutos, y les voy a pasar esta clase grabada. Entonces vimos el tiempo pasado en su forma de regular solamente. Recuerden, ahí no estamos tentando todavía los verbos irregulares, porque necesitamos que nos quede bien entendido lo que acabamos de explicar. Entonces, que tengan un excelente día, y les comparto la clase en un momento. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias. De nada, les vaya muy bien. Bye.